Muy bien. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno, permiso. Bueno, vamos a compartir un lindo tema que me pareció que está lindo para compartir. Primero les quería contar que a cada uno le entregué un papelito donde hay un versículo que en su debido momento les voy a pedir que vayan leyendo. Así hacemos un poquito integrador el culto en este día. ¿Ok? Vamos a comenzar. Los voy a invitar a ver un video para no perder la costumbre que tenemos de cada vez que compartimos un tema, bueno, disfrutar de un video. Jamás discutas con burros. Una tarde, en medio de un intenso sol en la jungla de África, un burro estaba disfrutando de su comida, cuando de pronto se encontró con su amigo el tigre y se desató una discusión por un tema insólito. «¿El pasto es azul?», exclamó el burro con mucha seguridad. Sin embargo, el tigre contestó: «Claro que no, el pasto es verde». Cada uno de los animales se mantenía firme en su posición. La discusión no tenía cuándo terminar, hasta que ambos decidieron someterlo a un arbitraje. El burro y el tigre visitaron al león. Cuando llegaron al bello lugar donde descansaba el rey de la selva, que estaba agotado porque recién había terminado de cazar, el burro comenzó a gritar desesperadamente: «Mi rey, sea la voz de la razón. El pasto es azul, ¿no es cierto?». El león lamió su piel y, con cierto desinterés, replicó: «Tienes razón, el pasto es azul». Al instante, el burro dijo: «Gracias, rey, qué sabio es usted. Pero el problema es que el tigre no está de acuerdo conmigo. Dice que el pasto es verde. ¿Puede creerlo? Creo que se merece que lo castigues. Me está molestando todo el día y no tiene la razón». Acto seguido, el feroz y temido león exclamó: «El tigre está condenado a 4 años de silencio total». El burro estaba tan alegre que se despidió del rey de la selva, haciendo una reverencia. Luego se fue saltando alegremente y repitiendo a cada momento: «El pasto es azul, el pasto es azul, el pasto es azul». Por su parte, el tigre se quedó en el lugar y aceptó su sentencia por 4 años. Sin embargo, antes de retirarse le preguntó al león: «Mi rey, sus castigos son órdenes, pero después de todo el pasto es verde». La respuesta del león fue inesperada: «Tienes razón, el pasto es verde». El tigre abrió los ojos lo más que pudo por la sorpresa y preguntó con cierto desconcierto: «Pero no entiendo, ¿por qué me ha castigado entonces?». El león se acercó al tigre, lo miró fijamente y le respondió: «Que el pasto sea azul o verde no tiene nada que ver con el castigo que te impuse. Los 4 años en silencio te los has ganado porque me parece inaudito que un animal tan inteligente como tú pierda el tiempo con un burro, peleando por algo sin importancia. Lo peor es que vienes a molestarme con esa pregunta absurda. Mejor retírate, porque si no voy a incrementar los años de tu sentencia». Moraleja: no estés seguro que tú tienes la razón si no te están entendiendo. Es mejor detener la discusión y guardar silencio. Nunca pierdas tiempo en discusiones que no tienen sentido. Existen personas que, por muchas evidencias y pruebas que les presentes, no están en la capacidad de comprender. Otras están cegadas por el ego y lo único que desean es tener la razón, aunque no la tengan. Ve a lo esencial. No malgastes tus energías en luchas y discusiones inútiles. Tu paz y tu tranquilidad valen más. No pierdas el tiempo. No puedes cambiar a nadie. No puedes ni siquiera cambiar a las personas que amas. Solo puedes cambiarte a ti mismo. Comparte esta historia si te gustó y recuerda: no discutas con el necio. Te arrastrará a su nivel y te ganará con su experiencia. Bueno, tal cual, ¿no? Tal cual, es así y ocurre diariamente, ¿verdad? ¿Y cuántas veces nos sentimos tentados y a veces lo hacemos? ¿Cómo nos podemos defender a capa y espada algo que sabemos que es así, pero que la otra persona no lo acepta, ¿verdad? El chantilly no lleva azúcar. Sí, lleva azúcar. No, no lleva azúcar. Sí, lleva azúcar. Y bueno, ahí empiezan y cada uno con sus razones, ¿verdad? Y no lleva azúcar. Pero bueno, ahora bien, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué nos dice, qué nos enseña la Biblia respecto a esto? Respecto a estar en discusión con el necio. ¿Somos nosotros necios? Nosotros como cristianos, ¿somos necios? ¿Qué dice Dios sobre el necio?
La palabra necio es sinónimo de insensato, ignorante, torpe. En la Biblia, esta palabra se usa principalmente en los libros de Proverbio y Eclesiastés, libros escritos por el sabio Salomón. Él presenta a los necios como aquella persona que no siguen la ley de Dios, que aborrecen la enseñanza y prefieren hacer las cosas que ellos quieren. Viven de los placeres del mundo, satisfaciendo sus malos deseos. Además, no solo es necio aquel que es ignorante y no sabe lo que es bueno, sino aquel que sabiendo lo que es bueno, ¿verdad?, no lo hace. Ese es más necio todavía. A diferencia del hombre sabio que sabiendo lo que es correcto, lo hace, ¿verdad? Por eso, el hombre necio desechará la sabiduría de Dios y hará su propia voluntad, según Salmo 53:1. Si alguien lo puede buscar, lo vamos a leer, donde Dios nos aclara de que el hombre, desde principios, siempre busca hacer lo que a él le parece, siempre lleva, vamos a decirle de una forma más criolla, le lleva la contra a todo lo que le parece que no está de acuerdo con sus principios, ¿verdad? Salmo 53, versículo 1. ¿Quién se anima a leerlo? ¿Sí? Gerardo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, sea corrompido que hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. Ahí está. Así se llegó a tal punto, ¿no?, de que se corrompió tanto la sabiduría o la inteligencia del hombre que, ya no había quien hiciera el bien, ¿verdad? Nos vamos al Antiguo Testamento y hay una historia que la conocemos muy bien, la historia del pueblo de Israel que, quería ser libre y el faraón no quería. Y Moisés trató de prevenirlo y le dijo, mirá que si no nos dejas ir, Dios se va a poner mal y te va a castigar. Y el faraón siguió insistiendo y siguió insistiendo. Y es increíble que el faraón que es el rey de Egipto, que es elegido no solamente por familiar, por ser de familia real, sino por su sabiduría para decidir las cosas del pueblo, tuvo que recibir 10 plagas para darse cuenta de que Dios era superior a él. 10 plagas. No solamente sufrió su pueblo, sino que lo sufrió él, y lo sufrió de la peor manera cuando perdió a su hijo primogénito, ¿verdad? El faraón era tan necio, un ejemplo de tanta necedad, que no sé si hay otro ejemplo tan grande así de necedad, ¿verdad? La Biblia nos dice que el corazón del faraón estaba tan endurecido que no pasaba por su mente el reconocer, el decir sí, reconozco que Dios es el Dios de Israel y nuestro Dios Salvador. En Proverbio 14:16 nos dice que el hombre sabio se aparta del mal, a diferencia del hombre necio que es arrogante y descuidado. En Proverbios 1, versículo 7, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué diferencia hay entre ser sabio y ser necio? Y no hay que confundir tampoco la palabra sabios, porque sabio no significa que sepamos todo. Sabio es aceptar que tenemos inteligencia para entender, en este caso, la palabra de Dios y aceptar sus enseñanzas y aplicarlas a nuestra vida. Y que a diario necesitamos aprender más, necesitamos saber más para poder tener una vida semejante a la de Jesús, ¿verdad? Una vida como la que quiere que nuestro Dios que tengamos. Entonces, el sabio tiene cierta humildad al decir que
que siempre está aprendiendo, que siempre está tratando de saber más, de aprender más para poder ser un mejor cristiano. El necio no, el necio siempre sabe todo, el necio siempre está dudando de todo y despreciando la enseñanza o criticando o a veces hasta dudando de la palabra, ¿verdad? Siempre está, digamos que metiendo el palo en la rueda, siempre perjudicando, nunca... siempre quiere tener la razón, ¿verdad? Es el famoso Zapata, ¿verdad? Muy bien. Ya hemos definido entonces el término necio, su antónimo, lo opuesto a tal palabra es sabio. Cuando hablamos de sabiduría no hablamos simplemente de la inteligencia o del conocimiento de algunas cosas, va mucho más allá de eso. La sabiduría incluye el discernimiento entre lo bueno y lo malo. Nos lleva a la elección y a la aplicación de lo correcto delante de Dios. Por eso, cada vez que yo por lo menos al levantarme siempre pido sabiduría a Dios porque todos los días tenemos un desafío. Todos los días tenemos que decidir por algo. Todos los días tenemos que tomar una decisión. Y a veces esa decisión se puede tomar solamente de la mano de Dios. Y creo que todos los días al levantarnos debemos entregar nuestra vida a nuestro Señor para demostrar que confiamos en Él y que apostamos siempre a estar sujetos a lo que Él decida, sea nos guste o no nos guste. Capaz que queremos hacer un viaje y pasó algo, no pudimos hacerlo y bueno, por algo pasa. A veces las cosas no son buenas obligar que sucedan. A veces Dios tiene otros planes que nosotros no los conocemos, ¿verdad? La sabiduría también nos permite comprender cosas profundas y espirituales que por medio de la ciencia nunca vamos a llegar a entender. Es por eso que el principio de la sabiduría viene de Jehová. Solo aquel que busca a Dios puede obtener verdadera sabiduría. Y con esto, ¿qué quiere decir? Que no porque leamos la Biblia todos los días y porque llevemos años y años como Alfonso estudiando la Biblia, seamos unos reyes de la palabra, ¿verdad? Y lo sepamos todo. Porque todos los días Dios nos está enseñando algo en la Biblia. Todos los días la Biblia nos enseña algo para nuestras vidas y si no es para nuestra vida, para compartirlas con otros, para cumplir la misión que Dios nos pide que hagamos todos los días, ¿verdad? Llevar la palabra y enseñarla. Esta gran diferencia la podemos notar en los niños, porque los niños que han sido instruidos en la Biblia y con las enseñanzas divinas tienden a ser sobresalientes, a tener mejores habilidades y un mejor desarrollo físico y mental en contraste con otros niños. Podemos ver que los niños que son educados con la palabra, son más atentos, son más demuestran que son diferentes a otros niños por su manera de actuar, por su manera de comportarse, ¿verdad? Ahora bien, ¿tiene consecuencias ser necios? ¿Tiene consecuencias tener ese comportamiento? En la Biblia vamos a encontrar muchos versículos donde hablan de las consecuencias de la necedad del hombre. Y aquí vamos a pasar entonces a compartir los versículos que yo les entregué. Vamos a ver qué dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 23. El que lo tenga, por favor, lo lea. 2 de Timoteo 2, 23. Dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Muy bien. Sí. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Una de las consecuencias del razonamiento del necio es que producen altercados,
siempre terminamos discutiendo y hay gente que a veces tiene poca paciencia, ¿no? Y se pone mal de veras, ¿no? Y se enoja mal. Y a veces, se pierden los estribos, ¿verdad? Y probablemente porque, no son capaces de aceptar o escuchar las opiniones de otros e imponen sus ideas como las únicas y son las únicas que tienen razón. Entonces, eso es una de las consecuencias que tiene ser necios, ¿verdad? Vamos a otra de las consecuencias, y eso nos dice en Romanos, capítulo 1, el que lo tenga, capítulo 1, versículo 22 y 23. El que tenga Romanos, capítulo 1, versículo 22 y 23. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza a la imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. A tal punto llegó la necedad del hombre, ¿verdad? También los desvían la adoración al verdadero Dios, ¿verdad? Porque se ponen a discrepar si Dios es el verdadero Dios o no, y se ponen a adorar otras cosas como las aves o el sol o las estrellas. Y en este mundo actual se venera y muchas personas veneran el dinero, ¿verdad? Y hacen lo que sea por tener más dinero, más comodidad, por tener más comodidad, sacrifican muchas cosas. Y a veces no vemos que ese tipo de ídolos son las que nos alejan o los que alejan a las personas de Dios, ¿verdad? Y a veces el necio se preocupa tanto en esas otras cosas que se olvida de que hay un Dios y que Él es el único que lo puede ayudar. Otra consecuencia está en Lucas, capítulo 24, versículo 25. El que lo tenga. Entonces él le dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Cuando Jesús vino a esta tierra por primera vez, les dijo insensato a los líderes irreligiosos y a los judíos, pues eran tardos de corazón para creer lo que decían los profetas y no lo aceptaron. En aquellos tiempos no aceptaban ni creían en todas las profecías que se decían y que se escuchaban. Y bueno, eso también es parte de la necedad del hombre, de no aceptar lo que los profetas anuncian, lo que nos dice para prepararnos para el futuro, ¿verdad? Vamos ahora a ver otra consecuencia en Proverbios, capítulo 5. Proverbios capítulo 5, versículo 23. El que lo tenga. Proverbios capítulo 5, versículo 23. Está. Ajá, Beatriz. Morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. El necio, al no aceptar la instrucción, al no tener conocimiento de Dios, va a morir por esa necedad. Por ser necio, va a perder la oportunidad de conocer la verdad y de salvarse, por ser necio. Otra de las consecuencias que, tiene el ser necio. Si tendremos que tener,
un poco de cuidado al ponernos a discutir con un necio cuando cree que lo sabe todo y que tiene la razón en todo, ¿verdad? Cuántas cosas a veces provoca ser necio, ¿verdad? De no saber escuchar, de no aprender y de esa falta de aceptar a veces que estamos errados, que estamos equivocados y que, bueno, tenemos que dar un paso atrás y aceptarlo y bueno, comenzar a aprender cosas nuevas, ¿verdad? Vamos a ver ahora en Proverbios, capítulo 10, versículo 8, el que lo tenga, que lo lea. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Hay un contraste entre el sabio y el necio, pues el sabio va a aceptar lo que está en la Biblia. No solamente lo va a aceptar, sino que lo va a respetar y también lo va a compartir. El necio es un charlatán que no acepta lo que se le dice, ni los mandatos del Señor, y al final seguramente tendrá sus consecuencias. Pero el necio a veces no acepta eso por orgullo de no aceptar que está equivocado, de que hay otra cosa, otra verdad. Y eso le trae consecuencias muy feas. Vamos al último versículo, está en Proverbios, capítulo 1, versículos 28 al 33. El que lo tenga, Rubén. No, bueno, está. No pasa nada, Alfonso. ¿Sí? Esa más grande. Entonces me llamarán y no me responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni hicieron mi consejo, menospreciaron toda la reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque él desvió de los ignorantes, los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que oye habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Amén, amén. Bueno, a todos, muchísimas gracias por leer los versículos. Muchísimas gracias. Cuando el necio se dé cuenta de que está equivocado y quiera buscar a Dios, no lo va a encontrar. Dios no le responderá, ya que se apartaron del conocimiento de Dios y en vez de seguir sus mandamientos, sus consejos, los despreciaron e hicieron lo que a ellos les parecía bien. Por más que busquen a Dios, no lo encontrarán y su conducta tendrá sus frutos, la muerte y la destrucción. No ocurrirá así con los que escucharán el consejo de Dios, pues ellos estarán seguros. Qué gran diferencia hay entre aquellos que aceptamos la palabra y nos esforzamos día a día por cumplirla, por ser buenos hijos de Dios, que aceptamos nuestros errores, que en oración pedimos que Dios nos ayude a poder corregirlos, a poder ser mejores hijos. Eso es ser sabio. Ser sabio es aceptar que somos imperfectos, que necesitamos mejorar día a día. Eso es ser sabio.
el necio no es así, el necio se la cree que sabe todo y que es inteligente y que es, es arrogante, y el sabio demuestra ser sabio con la humildad al aceptar que siempre tiene algo para aprender, que siempre tiene que aceptar que cometemos errores, porque somos humanos, porque somos imperfectos, y que si no estamos al lado de Dios, no podemos mejorar, no podemos prepararnos para esa gran promesa que tiene nuestro Señor para nosotros. Y esa es la gran diferencia. Entonces creo que nosotros día a día debemos ponernos a pensar, ¿cuánto nos falta para ser mejores cristianos? ¿Qué debemos hacer para ser mejores cristianos? Pedir la dirección de nuestro Señor Jesús para que día a día podamos ir mejorando y ser un ejemplo. Recuerdo en alguna oportunidad que Walter contaba en una de sus temas que la importancia que es demostrar con la actitud que uno es cristiano, porque resalta, se ve a la legua, se ve en la forma de hablar, en la forma de expresarse, de tratar con otras personas, ¿verdad? Debemos refugiarnos a diario en la palabra de Dios. Solo así obtendremos la sabiduría celestial. Aquí tenemos una pista de una de las cosas que debemos hacer todos los días, que es estudiar la palabra. Aquí encontramos nuestra guía para cada día. Y es lo que nos hace sabios. Y es lo que nos hace sabios para aceptar que debemos mejorar. Esto no implica que debemos enaltecernos como los necios. Por lo contrario, al estudiar la palabra encontraremos que debemos ser humildes y servir a otros, así como lo hizo Cristo. Solo estudiando la palabra aprenderemos a responder de la mejor forma las circunstancias que nos presenta la vida. No seamos necios y aceptemos a Cristo siguiendo sus enseñanzas y aplicándolas a nuestra vida, ya que si no lo hacemos, no somos sabios. Qué gran verdad hay en estas palabras, en esta conclusión del tema. Creo que en la Biblia encontramos la manera y la forma de ser sabios y encontrar el camino para ser humildes, para aceptar de que, a pesar de que tenemos conocimiento, necesitamos aprender más para ser mejores. Hoy te quiero hacer una invitación a ti, Alfonso, a todos, a buscar una vez más en la palabra de Dios, allí donde se encontrará sabiduría, discernimiento, y nos va a ayudar para poder escoger día a día entre lo bueno y lo malo, la guía para ser mejores cristianos y mejores personas. Yo estoy dispuesto. ¿Y ustedes? Amén, amén. No solo debemos conocer a Dios, no debemos solamente estudiar la palabra para saber cómo era Dios y qué era lo que quería, sino que debemos vivirlo personalmente. Y esa es la invitación que les hago este día. Seguramente cada uno está viviendo esa instancia. Por eso nunca debemos de olvidar lo que hizo el faraón y lo que le pasó por ser necio, por ser orgulloso. Siempre debemos tener la humildad de aceptar a nuestro Señor Jesús en nuestros corazones, porque de seguro que va a ser lo mejor para nosotros y para quien nos rodea.